Bueno, y entre los protagonistas del paro de ayer no solamente estuvieron los dirigentes sindicales, sino también los partidos de izquierda que acompañaron el paro con la realización de piquetes y cortes en muchos puntos del país. El Partido Obrero en las últimas elecciones tuvo muy buenas elecciones en distintos puntos del país, ahora tiene representación en el Congreso Nacional y vamos a conversar con uno de sus representantes, en este caso en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Ramal. Buen día, gracias por venir. Gracias por la invitación, María. Bueno, ayer, ustedes acompañaron desde tempranito con una modalidad que incluso fue criticada por algunos de los dirigentes gremiales que habían convocado al paro, que fue el tema de los piquetes, ¿no? Sí, efectivamente, participamos de esta huelga muy intensamente, muy activamente, en primer lugar por las reivindicaciones que estaban en juego. Para nosotros ir a esta huelga era defender un salario que hoy en la Argentina en promedio está en el orden de los 5.000 pesos, cuando una canasta familiar no baja de los 9.500. Sí, el salario promedio es 7.000 pesos, ¿no? Según, sí, teniendo en cuenta, incorporando los precarizados todavía es menor, está en 6.700. El 75% de los trabajadores gana menos de 6.600. De los 6.700. Bueno, y luego tenemos que el que está por arriba y ha percibido ahora aumento por paritarias, sufre el recorte del impuesto a las ganancias. Es indudable que en el país hay una crisis económica, social de fondo, pero la intención del gobierno de trasladar la factura de esa crisis a los que viven de su trabajo, a los jubilados, es muy clara. El último aumento que percibieron los jubilados ya fue completamente devorado por la inflación. Entonces, indudablemente que había razones muy fundadas para ir al paro. Luego, esta modalidad activa que le dimos tiene que ver con dos cuestiones. Una es que buscamos la manera de expresar un programa y una delimitación inclusive respecto de los convocantes del paro, que forman parte de una burocracia sindical a la cual la izquierda siempre combatió. Luego, y una reflexión que sí me interesa hacer sobre los piquetes en una jornada de paro, que son inseparables de la huelga misma. Sin la existencia de una acción colectiva de los trabajadores para asegurar que la huelga se pueda llevar adelante, indudablemente que el derecho de huelga, considerado como un derecho individual que cada trabajador podría ejercer por su cuenta sin una acción colectiva, es una mera formalidad, es una abstracción. Pero claro, que ustedes dan vuelta un poco el argumento que uno dice, si yo quiero ir a trabajar, el piquete me lo impide, ¿no? Entonces, déjenme que tome yo la decisión de si quiero adherir al piquete, al paro o no. Ahora, lo que ustedes plantean es que aquel trabajador cuyo gremio no adhirió no era libre porque en todo caso si no iba a trabajar podía ser castigado y que el piquete le allana el camino para decir, claro, no pude llegar a trabajar porque había un piquete. Claro, totalmente. Lo que ocurre es que la llamada libertad de parar no es tal. Un trabajador que está librado a su suerte en su lugar de trabajo, en un país donde, María, el 80% de los lugares de trabajo no tiene delegado. Entonces, en esas condiciones, no es posible concebir el derecho de huelga como algo que se ejerce individualmente. Yo entiendo el planteo que ustedes hacen desde otro punto de vista de esto mismo. Ahora, también es cierto que se vuelve totalmente imposible de medir las razones. Esto mismo hace que uno no sepa si el que faltó a trabajar, faltó porque no quería ir a trabajar, porque se alivió, porque el piquete le permitió algo que su gremio, porque los gremios más numerosos, o algunos de los 5 gremios más numerosos, no adhirieron al paro. Los metalúrgicos, la construcción, comercio, con lo cual uno también lo que ocurre con el piquete, en realidad jugó más, me parece, todavía el paro del transporte que el piquete. El paro de transporte fue visiblemente, me parece, la herramienta más eficaz del paro de ayer. Uno podría pensar que el paro de transporte es en el fondo un gran piquete, porque cumple, ¿no es cierto?, esa función de asegurar, sí, ¿no es cierto?, el derecho a la huelga, sí, como un derecho colectivo. Entonces, esas cuestiones no se pueden separar. Esto ha ocurrido siempre en las huelgas. Si cortamos en fetas a la huelga, sí, llegamos a la conclusión de que nadie quiso parar, porque resulta que había alguien que quiso ir a trabajar
y el colectivero no se lo permitió, y el colectivero quiso pero no se lo permitió el piquete. Es imposible discernir eso. Ahora, ustedes... Al cabo de sí. la jornada lo que tenemos es un país que paró masivamente, y del otro lado tenemos razones muy claras por ese paro. Ahora, el gobierno lo que le dijo particularmente, me parece ayer, ¿no? Capitanich, chicaneando a la izquierda, diciendo que Barrio Nuevo es el nuevo líder de la izquierda, un poco la manera de plantear qué hace la izquierda parando junto a la burocracia sindical y ese modelo de sindicatos que ustedes tanto critican. María, te digo dos cosas. Una, que si fuera por los dirigentes sindicales de este país, nunca tendríamos que haber hecho un paro. Es indudable que cuando se para, y cuando un propio trabajador para, y a vos te debe haber pasado también, paraste con independencia de quién dirigía tu sindicato. Bueno, nosotros por lo menos los periodistas, digamos, un día un paro, justamente nuestro trabajo más que nunca es llevar la información del paro. Totalmente, ¿no? Lo entiendo, pero digo, no importa si es tu experiencia personal o la de muchas personas que nos pueden estar viendo. ¿Cuántas veces hemos hecho un paro, aunque no nos gustan los dirigentes que estaban circunstancialmente dirigiendo el sindicato? Esto vale completamente para el paro del día de hoy. Ahora, lo otro que quiero decir es lo siguiente sobre Moyano y Barrio Nuevo. Moyano era un hombre del riñón kirchnerista hasta hace muy poco tiempo. Ahora descubrieron que Moyano no era una persona presentable, confiable, lo que fuera. Luis Barrio Nuevo, y esto es algo que es poco conocido, en el año 2011 fue en un frente electoral con el kirchnerismo en Catamarca para sostener a la actual gobernadora Lucía Corpacci. Es decir, que Barrio Nuevo también formó parte del armado kirchnerista. Se habían peleado muchísimo con los famosos huevazos que le tiraron a Cristina Kirchner cuando estuvo en Catamarca, y después convergieron en esa elección. Convergieron. Entonces resulta que ahora, cuando le hacen un paro, ¿no es cierto?, aparece esta divergencia. Ahora, nosotros no buscamos tampoco que el paro fuera un pretexto para eliminar nuestras críticas a Moyano y a Barrio Nuevo. Te diría más incluso, el paro acentúa nuestras divergencias con ellos. ¿Por qué? Las movilizaciones, los piquetes, porque indudablemente, por un lado, ellos hacen este paro sin la menor pretensión de darle una continuidad, de que sea realmente una acción sostenida de los trabajadores para terminar con este ajuste. Y en segundo lugar, porque es indudable que ellos también están en un juego político con candidatos de la oposición que aspiran a un recambio del kirchnerismo en términos que desde nuestro punto de vista son completamente negativos. Un Macri, un Massa, etcétera. Pero fíjate, fue curioso, porque Macri y Massa, los dos se despegaron del paro. Claro, ayer. El mensaje de ellos es muy interesante esto, porque dijeron lo siguiente: nosotros podemos servirnos de gente como Moyano y Barrio Nuevo para nuestros armados políticos, pero en el momento de la huelga, es decir, en el momento en que los trabajadores toman el protagonismo nacional, nos apartamos. Eso muestra muy claramente la afiliación política de gente como Macri o Massa. Yo soy legislador de la ciudad, en la ciudad el macrismo a su modo también está haciendo un ajuste. Entonces, no creo que a Mauricio Macri le cause demasiada gracia ver un protagonismo de los trabajadores. Bueno, ayer los municipales de la Ciudad de Buenos Aires pararon, Amadeo Genta estaba ayer con Moyano. Entonces, no creo que todo esto, ¿no es cierto?, sea demasiado del agrado de Mauricio Macri. Entonces, nuestra crítica a Barrio Nuevo y a Moyano, incluso en el curso del paro, marca que estamos defendiendo todas estas reivindicaciones obreras con una perspectiva política independiente, con una perspectiva política propia. Sería un desastre que los trabajadores abandonaran el barco del kirchnerismo para colgarse de gente que en definitiva son versiones recicladas del menemismo, de las variantes que tuvimos en los años 90. Bueno, y también en este punto las movilizaciones, los piquetes fueron una manera de subrayar o de propagandizar un mensaje diferente. Ajá. Ahora, los puntos por los cuales ustedes pararon, mínimo no imponible, ¿qué otros? Un salario mínimo para el conjunto de los trabajadores de la economía, que no puede ser menor hoy a los 9.000 pesos, la necesidad de la indexación automática de ese salario,
establecer una prohibición de suspensiones y despidos en medio de una crisis económica que es muy clara y que ya se está viendo, por ejemplo, en las fábricas metalmecánicas, automotrices. Luego incorporamos una reivindicación muy importante para nosotros, que es la absolución de los trabajadores y petroleros que están condenados en las eras, que integró también... por el crimen de Sayago, ¿no? Claro, exactamente. Cuando fue la Pueblada. Un juicio que tiene que ser revisado, tiene que ser completamente impugnado, porque inclusive se han tomado como válidos testimonios que fueron obtenidos con apremios ilegales. Ahora, Cristina Kirchner defendió muchísimo esa sentencia. De hecho, ella en un momento dijo en la Asamblea Legislativa, sí, ¿no? No puedo creer que estén cortando la calle cuando lo que se condenó fue, claro, a los responsables de un crimen espantoso como el crimen de Sayago, ¿no? Bueno, el CELS tiene otra opinión. El Centro de Estudios Legales y Sociales. Sí, tiene otra opinión y ha estudiado inclusive todas las anormalidades que se han producido en este juicio. Creo que lo de Cristina Kirchner en este punto fue temerario, fue muy grave, se aventuró en una posición que refuerza inclusive la posibilidad de que ahora en la apelación de esta condena vuelva a caer un fallo negativo sobre estos trabajadores. Entonces todo esto formó parte del programa con el cual nosotros convocamos al paro, y el sentido también, en este caso de las movilizaciones, de los cortes que hicimos ayer, fue subrayar este programa con el cual fuimos al paro, y naturalmente el llamado a los trabajadores a que en esta defensa de sus reivindicaciones mantengamos en pie la necesidad de recuperar nuestros sindicatos, recuperar nuestras organizaciones. Lo que pasa es que por adentro es difícil darle la pelea a estos popes sindicales, por adentro de los sindicatos. Bueno, ayer el propio Facundo Moyano decía que no hay democracia sindical interna, que no hay manera de derrocar o de producir recambios en estos sindicatos con los sistemas de elección que tienen de sus cúpulas. Por supuesto, la ley de asociaciones profesionales en ese sentido es una suerte de cerrojo para eternizarlos en sus cargos. Ahora, en este punto, lógicamente no todos los sindicatos son iguales, pero en la mayoría de los sindicatos donde la masa de los trabajadores permanece en ellos y se referencia en ellos, la izquierda tiene la obligación de dar la batalla en su interior. En algunos casos se han formado otros sindicatos donde el clima de patoterismo es absolutamente intolerable, y los trabajadores lo repudian, el subte, o ahora la UOCRA. O la UOCRA. Donde se está constituyendo un sindicato muy importante a nivel nacional, el CITRAI. Luego, en muchos otros sindicatos, la batalla se da internamente porque nosotros no buscamos un aislamiento en relación al conjunto de los trabajadores. Buscamos trabajar allí donde ellos están y desarrollar la convicción y la orientación de que esa dirección sindical debe ser reemplazada por una dirección representativa, y lo mismo en el plano político. En el plano político hay que lograr una convicción de que quienes han gobernado el país hasta hoy lo hicieron en función de intereses sociales capitalistas, financieros, y que los trabajadores tienen que buscar su propia representación política. Muy bien, Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero, a partir de lo que fue el impacto del paro de ayer. ¿Habrá más acciones conjuntas con estos sindicatos o todo depende de la coyuntura? No, depende fundamentalmente de que exista algún tipo de intención de ir a un plan de movilización, un plan de lucha. ¿Ustedes quieren continuar con el plan de lucha? Nosotros pensamos que debería existir ahora una jornada, por ejemplo, de 36 horas de paro. 36 horas de paro es la propuesta del Partido Obrero. Con una movilización y levantando estos planteos en contra del ajuste. Con estos mismos protagonistas. Con quienes estén dispuestos a llevar adelante una lucha de este tipo, porque lo que quedó claro en el día de ayer, María, es que este ajuste, reducción de salarios a partir de la inflación, verdadera pulverización de las jubilaciones, impuesto a las ganancias, es intolerable para la mayoría del país que trabaja. Muchas gracias, Marcelo Ramal. Gracias, María.